cerebro, decíamos que Recording is on. decíamos que este cerebro tenía que crecer en un espacio muy pequeño, que era el cráneo, ¿no? Entonces, justamente hablábamos un poco de eso, de que, por lo tanto, este cerebro se va a ir plegando entre sí para finalmente tener su estructura final al nacimiento, ¿no? Que ya se ve todos los surcos y circunvoluciones que tiene este cerebro. Entonces, por eso es que era importante. Ahorita vemos un poco de de esos esquemas, pero también hablábamos de los sitios de unión donde pues prácticamente se une el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo, ¿sí? A estos sitios de unión son son las estructuras que se le conocen como comisuras, ¿sí? Sabemos que hay comisuras en diferentes niveles. Sin embargo, la de mayor tamaño es el cuerpo calloso. Entonces, estas comisuras van a ser grupos de axones, por eso tiene incluso una coloración blanquecina, porque son grupos de axones que cruzan, ¿sí? De un lado del hemisferio hacia la parte donde se encontraría, digamos, aquí a nivel del diencéfalo. Entonces, aquí se entrecruzan las fibras, ¿sí? Las fibras o los grupos de axones que atraviesan la línea media a niveles, a diferentes niveles, tanto derecho e izquierdo. Ay, perdón, Y entonces, bueno, aquí veríamos un poco de esas comisuras. Déjenme pongo aquí. Por ejemplo, aquí estaríamos viendo los hemisferios cerebrales, ¿sí? Recuerden, la corteza, en la corteza cerebral se va a encontrar, o esto que vemos aquí, ¿sí? De un color un poco más oscuro. Ahí se van a encontrar todos los somas y dendritas de la neurona. Y hacia la parte y bueno, esta forma la sustancia gris o materia gris del cerebro. Y hacia la parte interna estarían los axones. Los axones que recuerden que decíamos que van mielinizados, ¿sí? Se recubren por un aislante que se llama mielina y eso le da la coloración blanquecina, ¿sí? Por eso es que aquí se forma la sustancia blanca. Y aquí, si se dan cuenta, está el punto de unión de estos dos hemisferios, ¿sí? Hacia la parte media que mencionábamos. Aquí estaríamos viendo la comisura de mayor tamaño es el cuerpo calloso. Si lo viéramos en un corte sagital, lo veríamos así, ¿sí? Toda esta estructura es el cuerpo calloso, que es la comisura de mayor tamaño, ¿sí? Sin embargo, si se dan cuenta, hacia el hipocampo estaría la comisura hipocampal, ¿sí? La comisura anterior y la comisura posterior, ¿sí? Sin embargo, bueno, si se dan cuenta, estas comisuras, la hipocampal, la anterior y la posterior, son de muy pequeño tamaño. La comisura de mayor tamaño y que prácticamente une a los dos hemisferios cerebrales es esta que se llama el cuerpo calloso. Que esta estructura sí la van a identificar a la disección, ahora que regresemos a presencial y que hagamos la práctica de disección del cerebro, ahí lo vamos a ver, ¿sí? Todas estas estructuras, los hemisferios cerebrales y el cuerpo calloso. Si lo vemos así, como en el esquema que habíamos visto acá, ¿sí? Veríamos que, bueno, ya mencionamos que las comisuras cerebrales son áreas que conectan, ¿sí? Un hemisferio con la parte o con la línea media, ¿sí? Y ya habíamos visto la comisura anterior que conecta el bulbo olfatorio y las áreas hemisféricas, la comisura hipocampal que se encuentra a nivel del hipocampo, ¿sí? Que acá lo veíamos, acá estaría el hipocampo hacia esta región, ¿sí? Ese va a encargarse de conectar las formaciones del hipocampo y la comisura cerebral, que es de mayor tamaño, que es la denominada el cuerpo calloso, que es esta que vemos de color rosa. Entonces, estas comisuras lo que hacen es entrecruzar ahí los axones de las neuronas, ¿sí? Y bueno, esto, bueno, ya viene aquí la parte teórica, ¿sí? De las comisuras. Acá vemos la comisura de mayor tamaño, que es el cuerpo calloso. Ok,
Ok, y bueno, pues decíamos parte hablamos un poco de las comisuras anterior, posterior y la hipocampal, la de mayor tamaño que es el cuerpo calloso, y bueno, el proceso de mielinización. Ese es importante, puesto que este proceso de mielinización, que es lo que le va a dar, pues dijimos, la coloración blanca a la materia blanca o sustancia blanca del cerebro, es ese, ese, esa formación de ese aislante que va a recubrir el axón o los axones de todas las neuronas. ¿Sí? Entonces vemos que este proceso de mielinización, esto es importante porque vemos que va a comenzar en un periodo fetal tardío, ¿sí? Y que este va a continuar generalmente durante los 2 primeros años de vida posparto. Sin embargo, esto no es un indicador que en los 2 años de vida ya se mielinizaron todas las neuronas, ¿sí? Sino que van siendo en momentos muy precisos en los que se empiezan a mielinizar y prácticamente coinciden cuando las diferentes regiones del sistema nervioso adquieren adquieren su parte funcional, ¿no? Entonces, bueno, ahorita ahí viene la parte de la teoría, pero ¿quiénes son las encargadas de formar esa vaina de mielina? Pues justamente son unas células que son o forman parte de las células de la glía, que son los oligodendrocitos, ¿sí? Los oligodendrocitos son los encargados de mielinizar las neuronas, los axones neuronales de las neuronas del sistema nervioso central. Y decíamos que a nivel del sistema nervioso periférico son unas células que se llaman células de Schwann, ¿sí? Las que van a encargarse de mielinizar o de migrar hacia la periferia y mielinizar las neuronas o los axones neuronales del sistema nervioso periférico, ¿sí? Aquí vemos que durante el cuarto mes muchas fibras toman aspecto blanquecino justamente por ese depósito de mielina que se va o que va formando una especie de aislante, es un repetido enrollamiento de la membrana de la célula de Schwann alrededor del axón. Ahorita vemos una imagen. Y bueno, vemos que la mielinización de las fibras de la médula espinal van a comenzar en el cuarto mes de vida, bueno, de vida prenatal, ¿sí? Desde la región cervical, es decir, de la región del cuello hacia la parte caudal. Y vemos que, aunque algunas fibras nerviosas que vienen desde los centros cerebrales superiores hacia la médula no se mielinizan hasta periodos de la vida postnatal, es decir, hasta después del nacimiento. Y vemos que, bueno, ya mencioné lo de las células de la oligodendroglia, que son las que se van a encargar de mielinizar los axones neuronales de las neuronas del sistema nervioso central, y de las células de Schwann, que son las que se encargan de mielinizar los axones del sistema nervioso periférico. Y aquí dice que, bueno, las fibras de las raíces posteriores se van a mielinizar después que lo hacen las raíces anteriores. Recuerden estas placas alares y estas placas basales, a eso se refieren. Las placas basales son las raíces anteriores, que se recuerden que son neuronas de tipo motora, y las raíces posteriores o placas alares son las neuronas de tipo sensitivas. Entonces, estas raíces posteriores o las neuronas o los axones neuronales de las placas alares se van a mielinizar después de lo que lo hacen las raíces anteriores. Por eso es que es importante esto. Entonces vemos que por lo tanto son las fibras funcionalmente motoras las que realizan primero el proceso de mielinización. Y bueno, vemos que las fibras sensitivas que suben al encéfalo desde la médula espinal son las segundas en mielinizarse, ¿sí? Y que la mielinización en ese caso del encéfalo va a ser tan lenta que al nacimiento solo se ha mielinizado una pequeña porción de neuronas, ¿sí? O de acciones neuronales. Y bueno, esto se ve justamente en la pobre capacidad motora del recién nacido. Y bueno, lo que mencionábamos en las clases pasadas, ¿no? Que pues finalmente el recién nacido
pues va a tener movimientos bruscos y conforme se van envolviendo, conforme se van mielinizando los diferentes tractos, va adquiriendo funciones motoras cada vez más finas, ¿no? Entonces ya los movimientos finos se van adquiriendo después del nacimiento, ¿sí? Justamente porque se van mielinizando las neuronas del sistema nervioso. Decíamos que pues muchas de estas se van a mielinizar hasta los 2 años de edad. Sin embargo, hay muchas que incluso se llegan a mielinizar hasta la pubertad. Entonces, esto es lo que menciono ahorita, que en el periodo postnatal esta mielinización se va haciendo sistemática y lo que acabo de mencionar, se va a realizar en diferentes tiempos específicos. Por ejemplo, vemos que las fibras del tracto piramidal se mielinizan en la sexta semana de vida postnatal y que incluso algunas no se van a mielinizar sino hasta la pubertad. Y esto es debido a que se van a mielinizar en diferentes regiones y en tiempos específicos. Entonces, ¿a qué se debe esto? Pues bueno, se sabe o se cree que los tractos de este sistema nervioso que se van mielinizando en tiempos posteriores, se van mielinizando prácticamente al adquirir su capacidad funcional. Entonces, hasta que adquieren su capacidad funcional es cuando empiezan a mielinizarse. Entonces, por eso es que es importante. Aquí hablábamos anteriormente que hasta los 2 años, pero si se dan cuenta, pues incluso hay regiones del sistema nervioso que se van a mielinizar hasta la pubertad. Entonces, por eso es que es importante. Y ahorita, bueno, vamos a ver algunas imágenes ya cuando veamos la estructura de la neurona y varias de estas funciones de estas neuronas, los diferentes tipos de neuronas, entre otros. Y es importante también mencionar, como parte de la embriología, que recuerden que hablábamos de estas estructuras que se denominaban como plexos coroideos, que recuerdan que cuando hacíamos los cortes o veíamos los cortes a diferentes niveles del sistema nervioso, veíamos que había plexos coroideos en el cuarto ventrículo, pero no era en todo el romboencéfalo, sino solo a nivel del bulbo raquídeo. A nivel del bulbo raquídeo encontrábamos unas estructuras que se llaman plexos coroideos, ¿sí? ¿Cuál es la función de esos plexos coroideos? Pues la formación del líquido cefalorraquídeo, que ahorita pues vamos a hablar un poco de esto. Entonces, estos plexos coroideos, dijimos, se encuentran a nivel del cuarto ventrículo, ¿sí? Pero solo a nivel del bulbo raquídeo, ¿sí? Es decir, a nivel del mielencéfalo. No se encuentran a nivel del metencéfalo, es decir, no se encuentran ni a nivel del puente ni a nivel del cerebelo, solo a nivel del bulbo raquídeo. Después veíamos que dentro de los ventrículos, justamente estos se encuentran dentro de las cavidades del sistema nervioso. Entonces, conectando el cuarto ventrículo con el tercer ventrículo, estaba el acueducto de Silvio o acueducto cerebral, ¿sí? Déjenme ver si tengo una imagen. Acá está mejor en esta imagen. Entonces, acá en esta región, si se dan cuenta, vamos a ver que se encuentran estos plexos coroideos, ¿sí? Que son estos que vemos aquí. Si los viéramos en una ampliación, los veríamos así. Y lo que vemos, se encuentran justamente a nivel del bulbo raquídeo. Toda esta estructura es el bulbo raquídeo, ¿sí? Acá estaría el puente y acá estaría el cerebelo. Entonces, a nivel del bulbo raquídeo se encuentran los plexos coroideos. Después, conectando el cuarto ventrículo con el tercer ventrículo, acá estaría el tercer ventrículo, estaría el acueducto de Silvio. Esta es la cavidad, ¿sí?, que comunica el cuarto ventrículo. Todo esto de color rosita es la cavidad, ¿sí? Este es el cuarto ventrículo, acueducto de Silvio o acueducto cerebral. Y a nivel del diencéfalo estaría el tercer ventrículo. Recuerden, en el diencéfalo es donde se encuentran el epitálamo, el tálamo, el hipotálamo, la hipófisis, ¿sí? Incluso aquí se ve aquí la hipófisis, ¿sí? Aquí estaría el hueso esfenoides, la hipófisis, acá estaría el hipotálamo. Entonces, toda esta región del diencéfalo, su cavidad va a ser el tercer ventrículo.
Y si se dan cuenta, aquí también están los plexos coroideos del tercer ventrículo. Y después hacia los hemisferios cerebrales, ¿sí? Acá estarían los hemisferios cerebrales, que son todo esto, ¿sí? Su cavidad, aquí lo vemos, su cavidad es los ventrículos laterales, ¿sí? Todo esto que vemos de color rosita son los ventrículos laterales. Aquí incluso, ¿sí? Delimitado, aquí podemos ver el cuerpo calloso, ¿sí? Ese es el cuerpo calloso que, pues, justamente forma parte de estas comisuras cerebrales. Entonces, en el interior, incluso si nosotros, ahora en la disección, ¿sí? Podemos ver esta cavidad, estos serían los ventrículos laterales. Y dentro de estos ventrículos laterales también se encuentran estos plexos coroideos, ¿sí? Estos plexos coroideos que decíamos que se van a comunicar con el tercer ventrículo mediante unos agujeros que se llaman agujeros interventriculares, ¿sí? Entonces, gracias a esos agujeros interventriculares se comunica la parte interna de los ventrículos. Y entonces estos plexos coroideos son importantes porque van a estar produciendo el líquido cefalorraquídeo. Ahorita vamos a hablar un poco de las propiedades de este líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Pero este líquido va a circular por dentro, pero si se dan cuenta, también por fuera del sistema nervioso. Por fuera se va, recuerden cuando hablábamos de las meninges, hablábamos de capas, de unas capas que rodean al cerebro, ¿sí? O al sistema nervioso. La que está en contacto con el cerebro es la pia madre, y ahí llegan los vasos sanguíneos, ¿sí? Pero recuerden que los vasos sanguíneos no atraviesan hacia el sistema nervioso, sino que ahí se queda en esa pía madre y justamente ahí es donde está la barrera hematoencefálica. Después, acá estaría otra estructura que sería la aracnoides, ¿sí? Aquí lo vemos. Y entre estas dos hay lo que se denomina el espacio subaracnoideo, que es por donde va a estar circulando el líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿por dónde sale ese líquido cefalorraquídeo? Pues van a ver algunos agujeros, ¿sí? A diferentes niveles del sistema nervioso, por donde va a salir también ese líquido cefalorraquídeo para circular también por fuera del sistema nervioso. Ahorita vemos un poco de esos agujeros, ¿sí? Entonces, ese líquido cefalorraquídeo va a circular por dentro y por fuera del sistema nervioso. Y es producido por estos plexos coroideos, ¿sí? Aquí hablamos un poco de eso. Entonces, la función de esos plexos coroideos es la secreción del líquido cefalorraquídeo hacia el sistema ventricular. Y la absorción del líquido cefalorraquídeo se realiza hacia el sistema venoso a través de las vellosidades aracnoideas. Entonces vemos que así como se producen a nivel de estos plexos coroideos este líquido cefalorraquídeo, pues también es necesario que se esté absorbiendo. ¿Y dónde se absorben? Pues justamente decíamos que en el sistema venoso a través de las vellosidades aracnoideas. ¿Dónde se encuentran? Pues aquí están, miren, aquí están justamente esta región donde estaría el seno venoso aquí vemos las vellosidades aracnoideas, acá estaría la aracnoides, ¿sí? Entonces, aquí es donde justamente llega, está circulando y pasa hacia el sistema venoso. Entonces, acá estaría parte del sistema venoso del sistema nervioso. Entonces, aquí se absorbe el líquido cefalorraquídeo. Y aprovechando esta imagen, podemos ver aquí un poco de las aberturas, si se dan cuenta. Pues bueno, aquí estarían los ventrículos laterales, todo esto, desde aquí, todo esto sería el ventrículo lateral. Aquí están los plexos coroideos de los ventrículos laterales, ¿sí? Por aquí circula el líquido cefalorraquídeo, pasa por el agujero interventricular. En el tercer ventrículo también hay plexos coroideos, ¿sí? Produciendo líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Y aquí vemos cómo aquí además hay algunos agujeros, ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos
por el cual entra el líquido cefalorraquídeo también, ¿sí? Entonces está comunicada la parte interna con la parte externa. Aquí a este nivel, al nivel del romboencéfalo, que es el cuarto ventrículo, a nivel del bulbo raquídeo también hay plexos coroideos, pero aquí vemos una apertura o una abertura lateral, que también por ahí vimos que sale el líquido cefalorraquídeo para circular por la parte de afuera del sistema nervioso. Entonces aquí hay otra apertura, ¿sí? Entonces hay diferentes aperturas a lo largo de este sistema nervioso por donde pues va a salir el líquido cefalorraquídeo y también donde va a estar circulando en la parte interna. Y acá pues estaría parte del sistema venoso donde pues prácticamente es absorbido el líquido cefalorraquídeo para que siempre haya un equilibrio entre la producción y la absorción de este líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Entonces, bueno, por eso aquí, bueno, viene la parte teórica. Y bueno, ya para terminar toda esta parte de la embriología del sistema nervioso, pues ver un poco de las anomalías frecuentes del sistema nervioso. Por ahí el día de ayer, en el video de las fases iniciales del sistema nervioso, justamente la doctora Yolanda explicaba muy bien la parte de los cierres de los neuroporos. Recuerden que decíamos que estos cierres de los neuroporos se van dando de manera no es continua, es de manera discontinua en diferentes puntos del tubo neural, ¿sí? Y esto, por consecuencia, va a ocasionar un cierre del tubo neural completo. En algunos lados es unidireccional, en otros lados es bidireccional, pero al final de cuentas, pues ocasiona el cierre completo del tubo neural, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando hay cierres defectuosos del sistema o de este tubo neural? Pues bueno, muchas de las anomalías que vemos aquí. Bueno, inicialmente ahorita hablando un poco de la producción del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Todavía no nos metemos en esta parte del tubo neural, pero aquí, pues la hidrocefalia, que es una de las patologías más frecuentes, bueno, frecuentes me refiero en cuanto a las patologías del sistema nervioso, que es el agrandamiento del sistema ventricular, y esto es principalmente por un desequilibrio entre la producción y la absorción. Es decir, pues está obstruido el sistema venoso, ¿sí? Del cerebro, y por lo tanto, se está produciendo, pero la absorción no es la indicada. Entonces, por eso hablamos que aquí que puede ser causado por obstrucción de la circulación del líquido cefalorraquídeo. Y si se dan cuenta, ¿sí? Aquí veríamos en este caso se verían los ventrículos laterales, ¿sí? Acá la parte del tercer ventrículo, y por lo tanto hay un agrandamiento precisamente porque hay mucho líquido cefalorraquídeo, pero hay poca absorción de este. Y ahora bien, recuerden que, pues justamente a nivel de la corteza cerebral, toda la corteza cerebral, se encuentra la materia gris en este caso los somas y las dendritas de las neuronas. Entonces, esta presión que ejerce el aumento del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Hacia la parte externa, que acá estaría con el hueso, pues ocasiona pues la muerte de muchas de estas neuronas o de estos somas neuronales que justamente se encuentran a nivel de la corteza cerebral. Esta patología que es la anencefalia, ¿sí? Vemos que es un cierre defectuoso del neuroporo anterior. Aquí sí ya vamos a hablar de los cierres defectuosos de los diferentes niveles de este tubo neural. Entonces, este cierre defectuoso del neuroporo anterior, que decíamos que depende de la bibliografía, algunos manejan en el día 25, otros día 26, día 27, ¿sí? Pero 2 días después se cierra el neuroporo posterior. Ese dato nunca va a cambiar, ¿no? 2 días después del cierre del neuroporo anterior se cierra el neuroporo posterior. Pero, ¿qué sucede si se cierra o si no se cierra ese neuroporo anterior? Sí, pues prácticamente lo que hace es que decíamos que era una comunicación, ¿no? La notocorda daba la inducción al sistema nervioso para que empezara a proliferar a partir del neuroepitelio, proliferaran
neuroblastos y glioblastos para producir la cantidad de neuronas que va a tener el sistema nervioso. Pero también la formación del sistema nervioso va a llevar también a la formación de los huesos de los diferentes niveles de este sistema nervioso. Entonces, si no hay formación de cerebro precisamente por el cierre defectuoso del neuroporo anterior, entonces no va a haber huesos ni frontal ni parietal, ¿sí? Principalmente, ¿sí? Que se encuentran a nivel de los hemisferios de la corteza cerebral. Aquí lo veríamos, ¿sí? Entonces hay ausencia del cerebro precisamente por un cierre defectuoso del neuroporo anterior. Por lo tanto, hay ausencia de los huesos del cráneo, principalmente los frontales y los parietales, ¿sí? Otras patologías, pues bueno, la microcefalia, que bueno, esto no tiene que ver con los cierres defectuosos del neuroporo, del tubo neural, pero pues esta se da por algunas trisomías. Por ejemplo, la trisomía 21, que es la más conocida como síndrome de Down, ¿sí? Y bueno, pues prácticamente aquí vemos pues un cerebro más pequeñito, ¿no? Por eso se llama microcefalia. Al haber un cerebro más pequeñito, pues por lo tanto los huesos del cráneo también son más pequeños. Entonces, este sería un ejemplo y que decíamos que normalmente se ve en los niños con síndrome de Down, ¿no? Trisomía 21. Este encefalocele, este sí tiene que ver con los cierres defectuosos del neuroporo, de los neuroporos. Este a nivel del cerebro o a nivel del encéfalo, ¿sí? Que recuerden que el término cele pues se refería a una cavidad. Entonces, en este caso, en el encefalocele, ¿sí? Aquí lo vemos, ¿sí? Aquí hay un cierre defectuoso de los huesos del cráneo. Bueno, del neuroporo, ¿sí? Hubo una pequeña región donde no se cerró correctamente y por lo tanto hay ausencia ahí de formación de los huesos. Y entonces, pues permite la salida, ¿sí? La salida del contenido. Esto, y como veíamos en el video de ayer de la profesora Yolanda, pues depende mucho de las regiones del sistema nervioso que se vean involucradas, ¿no? En este caso, pues solo es líquido cefalorraquídeo. Aquí lo podemos ver, solo líquido cefalorraquídeo. Pero puede venir acompañado, ¿sí? De estructuras cerebrales o incluso de los espacios que hay dentro del sistema nervioso. Entonces, de los espacios ventriculares, ¿no? Entonces, depende de esto que pueda ser atendido o no. Entonces, bueno, vemos que el pronóstico está basado en el tamaño, localización y compromiso de otras estructuras cerebrales. La meningocele también es una de las patologías y esto también pues tiene que ver con los cierres defectuosos del tubo neural, ¿sí? Aquí hubo un cierre defectuoso del tubo neural, las vértebras que cubren pues prácticamente a la médula espinal no cierran completamente y entonces hay salida, ¿sí? Que puede ser igual de líquido cefalorraquídeo o bien de estructuras que comprometan al sistema nervioso, ¿sí? Ahorita aquí lo vemos. Esta es la meningocele, en la cual solo está aquí la parte donde no se formó completamente la vértebra, ¿sí? Y solo hay salida de líquido cefalorraquídeo o la mielomeningocele, que aquí sí ya se involucra a la médula espinal, ¿sí? Entonces aquí ya se involucran estructuras del sistema nervioso, entonces aquí ya complica que se pueda hacer la corrección. Acá sí se pudiera hacer la corrección. ¿Por qué? Porque solo está involucrando el líquido cefalorraquídeo. Pero acá sería pues prácticamente eh, dañar la médula espinal para hacer la corrección. Entonces aquí pues no se podría, ¿no? Entonces aquí vemos la gravedad implica en cuanto a las estructuras del sistema nervioso que se puedan ver involucradas. Entonces, bueno, estos son algunos ejemplos de las patologías. El día de ayer
la doctora mencionaba algunas otras más, pero pues están relacionadas precisamente con los cierres defectuosos a diferentes niveles del sistema nervioso, es decir, del tubo neural. Entonces, bueno, pues vamos a dar un pequeño resumen de lo que hemos visto antes pues ya de irnos de vacaciones. Y ya regresando, ya hablamos un poco más de la parte de las estructuras cerebrales, porque además va a coincidir con la primer práctica que les decía el día de ayer. Hoy tenemos junta a las 5 de la tarde, me parece, 4 o 5 de la tarde, ahorita reviso, en la cual pues se va a hablar justamente del regreso a clases. Entonces, yo les mantengo informados, ¿sí? De cómo el día lunes 25, si van a entrar todo el grupo o si solo va a ser mitad del grupo, es decir, equipo 1 y 2, como lo hicimos la vez pasada, ¿sí? Y equipo 3 y 4 la siguiente semana. Yo les informo en cuanto nos dé la indicación, les informo cómo va a estar organizado. Y justamente para que ustedes puedan traer su material biológico, ¿sí? Con el que van a trabajar. Recuerden que el día de ayer decíamos que este material biológico debe estar lo más fresco posible y de preferencia que no esté congelado, ¿sí? Entonces, o más bien que no esté congelado, porque al momento de descongelarse, pues se pierde totalmente la estructura del sistema nervioso, ¿sí? Se hace una masa y ya no se pueden apreciar las estructuras. Pero les digo, toda esta parte ya yo les indico en cuanto nos dé la indicación. Y bueno, pues un poco como resumen, esto ya lo hemos estado observando a lo largo de estas semanas, ¿sí? El sistema nervioso, ahorita nos hemos enfocado más hacia lo que es el sistema nervioso central, pero también vamos a ver en su momento el sistema nervioso periférico, ¿sí? En el cual pues está el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso simpático y parasimpático, ¿sí? Acá ya estaríamos ubicando los nervios raquídeos y acá en el sistema nervioso central los pares de nervios craneales, ¿sí? Aquí pues ya, esta parte ya la vimos, lo de la parte de la embriología, ¿sí? La placa neural, la notocorda, que es el que da la inducción, ¿sí? Todo el cierre en diferentes puntos de la placa neural, ¿sí? Para formar el tubo neural. Esto ya también lo vimos. Los números de somitas, que pues bueno, prácticamente nos dan un indicador también del tiempo del embrión o de la vida embrionaria. Por ejemplo, aquí, pues podríamos ver que es un embrión de 21 días. Y aquí más o menos estaríamos viendo alrededor de 7 somitas, ¿sí? Entonces, esto, recuerden que yo ya les subí unas imágenes de embriones de pollo, aunque ahí dicen horas, porque es muy rápido. La doctora Yolanda incluso mencionaba que la formación del sistema nervioso es bien parecida con la del humano, independientemente de que sean aves, y es posible estudiarlos en este caso, en estas especies, puesto que el tiempo de formación del sistema nervioso, pues es bastante rápido, ¿no? Prácticamente en horas, en días se van formando las diferentes estructuras y nosotros podemos estudiar más rápidamente las estructuras del sistema nervioso. Sin embargo, no porque sean embriones de pollo, siempre en los reportes, ¿sí? Pedimos que pues traten de compararlo, lo que ustedes están viendo, las estructuras que ustedes ven, que las comparen con la anatomía humana, ¿sí? Entonces, si en ese embrión de pollo tiene 7 somitas y ahí dice 13 horas, pues bueno, eso es en el pollo, pero en el humano estaría en 21 días, ¿no? Entonces, vayan relacionando un poco estas estructuras que son fundamentales para entender la formación del sistema nervioso. Entonces, bueno, toda esta parte ya vimos que el proceso de neurulación se da entre la tercera y cuarta semana, donde se forman pues las 3 vesículas cerebrales primarias: el prosencéfalo, cerebro anterior; mesencéfalo, cerebro medio; y
mesencéfalo, cerebro medio y rombencéfalo o cerebro posterior. Sí, o prosencéfalo también. Perdón, o rombencéfalo o cerebro posterior. Entonces aquí estaríamos viendo. Alrededor de la quinta y sexta semana se forman las vesículas cerebrales secundarias, en las cuales ya estarían a partir del prosencéfalo, el telencéfalo y el diencéfalo. El mesencéfalo queda igual y el rombencéfalo se divide en telencéfalo, que va a dar origen al puente y al cerebelo, y al mielencéfalo, que va a dar origen al bulbo raquídeo. Aquí vemos un poco de las estructuras, ¿sí? De las vesículas cerebrales secundarias. Y aquí pues vemos un poco de este crecimiento, que es lo que ya hemos estado viendo a lo largo de las clases, ¿sí? Las vesículas primarias, tres vesículas primarias, después las 5, alrededor de la quinta y sexta semana se forman las vesículas secundarias, cerebrales secundarias, ¿sí? Y aquí estaríamos viendo. Y esto pues ya lo hemos estado viendo, ¿sí? Habíamos hecho cortes a nivel de la médula espinal, a nivel del bulbo raquídeo, a nivel del mesencéfalo. Bueno, acá estaría el metencéfalo, a nivel del mesencéfalo, a nivel del diencéfalo y a nivel de los hemisferios cerebrales. Y hablábamos un poco del nacimiento de algunos pares craneales que ya habíamos mencionado, tanto algunos sensitivos, algunos motores, algunos mixtos. Entonces, bueno, aquí estaríamos viendo el nacimiento de los pares de nervios craneales, ¿sí? Que van desde el bulbo raquídeo hasta el telencéfalo, ¿sí? Que sería aquí el nervio olfatorio, ¿sí? En el nivel del diencéfalo estaría el nervio óptico. Y bueno, a nivel de la médula espinal, los pares de nervios raquídeos o nervios espinales que van en el embrión. Recuerden que decíamos que van o se insertan desde a la dura madre de las vértebras coxígeas, ¿sí? Y conforme va avanzando la gestación, esta médula espinal se va desplazando hacia la parte superior hasta que al nacimiento se encuentra la parte terminal o la raíz terminal de la médula espinal a nivel lumbar 3, de la lumbar 3. Sin embargo, estas raíces de los nervios espinales crecieron a lo largo de donde se insertaron hasta la médula espinal, hasta donde está la parte terminal de la médula espinal, ¿sí? Y en el adulto está a nivel de la lumbar 2. Entonces, bueno, todo esto va sucediendo a lo largo del desarrollo del sistema nervioso. A las 7 semanas ya están bien formadas las vesículas cerebrales secundarias, ¿sí? A las 11 semanas, aquí ya se ven bien los hemisferios cerebrales. En la parte interna entre los dos hemisferios, el diencéfalo. Acá el mesencéfalo, acá se ven los tubérculos cuadrigéminos, que dijimos que son centros de relevo de visión y audición, ¿sí? Los superiores de visión, los inferiores de audición, ¿sí? Acá en la parte anterior los cuerpos mamilares, que también los van a observar. A nivel del rombencéfalo, a nivel del metencéfalo estaría el cerebelo y el puente, y a nivel del mielencéfalo el bulbo raquídeo y hacia abajo la médula espinal. Aquí todavía no se pliega, está la cavidad craneal, pero de aquí de las 11 semanas a la semana 40 o 38 del nacimiento, pues empiezan a seguir creciendo este cerebro y es cuando crea todos los pliegues, ¿sí? O todos esos surcos y circunvoluciones del cerebro, que a las 38 semanas ya se ve todos los surcos y circunvoluciones del cerebro. Entonces ya se ve en los hemisferios cerebrales, ¿sí? Todas estas estructuras sí las van a identificar los hemisferios cerebrales. Si abren los dos hemisferios cerebrales, estaría el cuerpo calloso, y más o menos a esa altura, por debajo del cuerpo calloso, estaría el diencéfalo. Las otras estructuras que van a ver, pues son los tubérculos cuadrigéminos, el puente, el cerebelo, el bulbo raquídeo y probablemente también parte de la médula espinal. Acá, pues bueno, veíamos dentro de la histología, todo esto recuerden que es como una especie de
de resumen para que pues, esta presentación la subo, yo creo que a más tardar mañana ya está en el disponible para que la estudien si necesitan estudiarla en vacaciones, sobre todo los que estuvieron yendo al laboratorio en estas semanas asíncronas puedan tener el material para estudiar. Entonces ya fui subiendo ya las presentaciones para que las vayan, para que vayan tomando las clases. Sí, y bueno, esta ya la tendría yo creo que a más tardar mañana. Entonces, es como un resumen de todo lo que hemos estado viendo. Entonces, histológicamente, ya hablamos de que el sistema nervioso va a estar formado por dos principales tipos de células, ¿sí? Las neuronas y las células de la neuroglia. Entonces, la neurona, aquí las vemos, que está formada por un núcleo neuronal o núcleo celular sería como lo más correcto, el núcleo celular, puesto que habíamos mencionado que un núcleo de neuronas era un grupo de neuronas, ¿sí? Entonces, lo más correcto sería decir que es el núcleo celular, el cuerpo celular o soma de la neurona, las dendritas, y acá estaría el axón. Recuerden que estas se van a encontrar a nivel, todo lo que es el soma y las dendritas, se va a encontrar a nivel de la materia gris y el axón se va a dirigir hacia la materia blanca del sistema nervioso. Entonces aquí lo vemos, ¿sí? Y todas estas pequeñitas que vemos aquí rodeando a la neurona son las células de la neuroglia o células de la glía, que ya hablamos que pueden ser astrocitos tipo 1, astrocitos tipo 2 o células de la oligodendroglia. Entonces aquí vemos el axón, bueno, de estas mismas estructuras, este es en un corte histológico, y aquí en esta representación esquemática estaríamos viendo el axón de la neurona. Que decíamos que esta vaina de mielina, pues decíamos que va enrollándose, ¿sí? En diferentes niveles del axón. Entonces, si se dan cuenta, aquí se enrolló, acá otra vez, y va formando estas estructuras o estos espacios que son los que se denominan nodos de Rambier, ¿sí? Aquí lo vemos. Estos van a ayudar a que la señal eléctrica o el estímulo de la neurona vaya más rápido a lo largo del axón neuronal. Si fuera una vaina continua, el estímulo sería muy lento. Entonces, estos nodos de Rambier lo que hacen es incrementar la velocidad del estímulo, ¿sí? A lo largo de la neurona. Entonces, aquí vemos cómo va ese estímulo desde el cuerpo neuronal hacia los botones sinápticos o botones o terminales axónicas de la neurona. ¿Sí? Entonces acá estarían los botones sinápticos. Estos botones sinápticos se van a comunicar o con otras neuronas o donde va a ejercer su efecto, que puede ser una glándula o puede ser una placa motora. Digamos que esta fuera una neurona motora, entonces se dirige aquí toda el estímulo, ¿sí? A través de la neurona, y aquí en estos botones sinápticos se estarían liberando unas sustancias llamadas neurotransmisores. El principal neurotransmisor para la contracción muscular a nivel del músculo esquelético es la acetilcolina. Entonces libera acetilcolina y hace que el músculo se contraiga. Entonces puede ser comunicación con otra neurona o con alguna estructura funcional del organismo. Aquí los diferentes tipos de neuronas, ¿sí? Neuronas sensitivas, neuronas motoras o también interneuronas, ¿sí? Ya hablábamos un poco de los diferentes tipos de neuronas, ¿sí? Neuronas multipolares, aquí vemos que tienen varias ramificaciones aquí a nivel de las dendritas, ¿sí? Igual acá estaría su cuerpo neuronal. Aquí vemos una neurona motora, una neurona sensitiva, acá estarían las células receptoras, por ejemplo, el epitelio de la nariz,
¿sí? O los fotorreceptores en la retina, ¿sí? Esas serían las células receptoras, ¿sí? Y después viajan a lo largo del axón, ¿sí? Aquí estaría el axón, el cuerpo neuronal, y acá continuaría la parte del axón, ¿sí? Donde, pues bueno, acá va a tener sus terminales axónicas. Recuerden que estas son fibras aferentes, ¿sí? Es decir, van desde la parte sensorial hacia el sistema nervioso, es decir, hacia la médula espinal o hacia las regiones cerebrales, y estas son neuronas, las motoras son eferentes, ¿sí? Va desde el sistema nervioso hacia la parte externa. Por ejemplo, aquí que vemos una fibra motora, ¿sí? Una fibra, perdón, una fibra muscular, en la cual aquí llegan los terminales axónicos o botones sinápticos, donde se libera el neurotransmisor para que la fibra muscular se contraiga. Entonces, estas son eferentes y estas son aferentes. Entonces, bueno, ya vimos un poco, las neuronas sensitivas van a recibir impulsos sensoriales y los va a conducir hacia el sistema nervioso, que es lo que acababa de mencionar. Las neuronas motoras surgen en el sistema nervioso y conducen los impulsos a músculos, glándulas o bien a otras neuronas, ¿sí? Y las interneuronas, estas interneuronas van a servir como comunicación entre una neurona y otra. Entonces vemos que se encuentran en el sistema nervioso y actúan como interconectores, es decir, establecen redes neuronales entre las neuronas sensoriales, las neuronas motoras y las interneuronas, ¿sí? Entonces por eso es que son importantes. Aquí un poco de los diferentes tipos de neuronas multipolares, que ya ahorita habíamos mencionado algunas. Aquí la neurona motora, algunas neuronas como a nivel de las regiones cerebrales, como estas neuronas piramidales, estas se encuentran a nivel del hipocampo, ¿sí? Encontramos neuronas piramidales, o las neuronas de Purkinje, que se encuentran a nivel del cerebelo, ¿sí? Todas estas son neuronas multipolares. Neuronas bipolares que, pues bueno, aquí son más de tipo sensitivas, ¿sí? Por ejemplo, la neurona de la retina o las neuronas olfativas, ¿sí? Que ya veíamos en este esquema. Acá estarían las células receptoras y cómo esa es una célula bipolar, ¿sí? Es decir, aquí aquí esta parte del axón y acá otra parte del axón y el cuerpo neuronal se encuentra en el centro, ¿sí? Eso está a nivel de las neuronas de tipo sensitivas. Y las neuronas unipolares, ¿sí? Que son ejemplos de neuronas del tacto y del dolor, ¿sí? Esas se encuentran a nivel de la piel, podemos encontrar estos tipos de neuronas unipolares. Y neuronas anaxónicas, es decir, que no tienen axones, ¿sí? Aquí vemos la neurona y sus dendritas. Estas, pues bueno, las vamos a ir viendo posteriormente, ya cuando vayamos viendo un poco del efecto de los neurotransmisores y todo esto. Entonces, bueno, aquí estaríamos viendo un poco de estos ejemplos, aquí la parte teórica, y las células de la neuroglia, ¿sí? Que son las otras células que se encuentran a nivel histológico, a nivel del sistema nervioso. Acá estaríamos viendo la pía madre, ¿sí? La pía madre, sus células, que aquí dijimos que llegan los vasos sanguíneos, ¿sí? Acá estarían los astrocitos, acá las neuronas, ¿sí? Las neuronas, su cuerpo neuronal, sus dendritas, ¿sí? Acá estaríamos viendo justamente estas células son los oligodendrocitos, que son los que se encargan de recubrir el axón, formando estas vainas de mielina. Acá vemos otro oligodendrocito, acá otro, ¿sí? Los astrocitos tipo 1, que son los que prácticamente se encuentran en contacto con la pía madre. Y si se dan cuenta aquí, ¿sí? Esta parte son lo que va a formar la barrera hematoencefálica, que es una barrera selectiva en la cual permite solo el paso de algunas sustancias
hacia el sistema nervioso, e igual la salida de sustancias hacia la circulación que llega aquí a la pía madre, ¿sí? Acá vemos otra neurona. Las células de la microglia, ¿sí? Que prácticamente tienen que ver o tienen funciones de tipo fagocíticas, ¿sí? Entonces, estas se encargan de fagocitar las neuronas que han envejecido o han muerto, ¿sí? Las células de la microglia. Y bueno, acá aparte de los astrocitos tipo 2, ¿sí? Que pues están muchos de estos en contacto ya con la parte. Estas de aquí abajo serían los ependimocitos. Recuerden las células ependimarias que van a formar parte del epitelio interno del sistema nervioso. Entonces van a formar un epitelio, si se dan cuenta aquí, cada una de estas es un ependimocito, ¿sí? En conjunto van a formar ya sea la parte del canal central de la médula espinal o el epitelio interno de los ventrículos o del acueducto de Silvio. Entonces van a formar un epitelio y entre estos, acá estarían, ¿sí? Estaría viajando el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Entonces serían un poco de las estructuras que estaríamos viendo. Acá, bueno, algunas características, los astrocitos tipo 1 y tipo 2, que ya los vimos, las células de la oligodendrolia o oligodendrocitos, que son las encargadas, perdón, de la mielinización, las células de la microglia, que son estas, y las células ependimarias, que forman el epitelio interno del sistema nervioso. Y acá vemos un poco de las otras células, las células de Schwann, que decíamos que son las que se encargan de mielinizar a los axones, ¿sí? Aquí sería esta una neurona bipolar. Acá estaría, recuerden que estas son las neuronas de tipo sensitivas, ¿sí? Acá estaría el soma, ¿sí? El axón. Recubriendo estos axones estarían las células de Schwann, que son las encargadas de mielinizar este tipo de neuronas, ¿sí? Estas estarían a nivel del sistema nervioso periférico. Acá estarían los nodos de Ranvier también, ¿sí? Entonces, bueno, las células de Schwann, que también son importantes, que son el homólogo a los oligodendrocitos en el sistema nervioso central. Entonces aquí pues viene la parte teórica, ¿no? Que las células de Schwann rodean los axones del sistema nervioso periférico, ¿sí? Y bueno, pues serían parte de las estructuras del tejido o de la histología del sistema nervioso. Serían estas las células que observaríamos. Y bueno, nada más como introducción a lo que vamos a empezar a ver, sí, ya en la parte anatómica, pues bueno, el sistema nervioso central, ¿no? Que se está formado por el cerebro y la médula espinal, que ya habíamos visto, ¿sí? Que va a estar rodeado por unas capas que se llaman meninges. La más interna, o en contacto con las estructuras del sistema nervioso, que es el encéfalo y la médula espinal, la más interna, que es la pía madre, luego la aracnoides, y en contacto con el hueso estaría la dura madre. ¿Sí? Aquí vemos una vista lateral, ¿sí? Y una vista posterior. Acá el cerebelo, los hemisferios cerebrales. Recuerden que el cerebelo también decíamos que está formado por dos hemisferios, ¿sí? Al igual que el cerebro, la médula espinal. Y bueno, acá hablar un poco del encéfalo que está involucrado, y como veíamos en el video que hizo el doctor Jonathan, que está relacionado con la parte de sensaciones, decisiones, la toma de acciones, la parte intelectual, emociones, comportamiento y la memoria, ¿no? Dependiendo de las regiones en las cuales estén ubicadas o los tipos neuronales que se encuentran en las diferentes regiones del cerebro, ¿no? Del encéfalo. Esto pues ya lo vimos, el encéfalo que pues, prácticamente va desde el bulbo raquídeo hasta los hemisferios cerebrales. Entonces ya vimos el encéfalo formado por el cerebro, el diencéfalo, el cerebelo
y el tallo cerebral o tronco encefálico, que decíamos que ese tronco encefálico o tallo cerebral está formado por el mesencéfalo, aquí los vemos los tubérculos cuadrigéminos, entonces esta región es el mesencéfalo, el puente, ¿sí? O protuberancia, y el bulbo raquídeo. Y aquí está parte de estas meninges que habíamos mencionado, ¿sí? Acá si se dan cuenta está la materia gris o la corteza cerebral, la materia blanca, ¿sí? En contacto con la materia gris está esta capa de color café, que es o rojiza, que es la pía madre. Aquí llegan los vasos sanguíneos. Después aquí estaría la aracnoides, ¿sí? En este otro color que vemos aquí como rosado o morado. La pía madre, la aracnoides. Entre estas dos está el espacio subaracnoideo. Y en contacto con el hueso, acá estaría el hueso, la dura madre, que es esta estructura que vemos aquí. Entonces, estas serían las membranas protectoras que se le denominan como meninges, ¿sí? La dura madre, que es la que está en contacto con el hueso, y por ahí mencionamos las leptomeninges que tienen origen a partir de las células de la cresta neural, ¿sí? Que da origen a la aracnoides y a la pía madre. Pues ya vimos un poco de las funciones del líquido cefalorraquídeo, pues bueno, entre estas la protección mecánica, ya que como está en el interior y por fuera, va a amortiguar, a proteger y a sostener parte del sistema nervioso o todo el sistema nervioso. Vemos que dentro de las funciones está una función homeostática o de equilibrio, es decir, va a estar involucrado en el transporte de iones, de hormonas, entre algunas otras sustancias que son importantes para el sistema nervioso, ¿sí? Y la circulación, que es un intercambio menor de nutrientes, que también es importante, productos de desecho entre la sangre y el tejido nervioso adyacente, ¿no? Entonces, todas estas son algunas funciones del líquido cefalorraquídeo. Aquí vemos cómo están aquí los plexos coroideos, ¿sí? De los ventrículos laterales, tercer ventrículo. Por acá estarían los del cuarto ventrículo, ¿sí? Y acá la circulación de este líquido cefalorraquídeo por dentro y por fuera del líquido cefalorraquídeo. Y acá pues estaría parte de las vellosidades aracnoideas, donde se encuentra además aquí el sistema venoso, donde se absorbe este líquido cefalorraquídeo. Esto pues ya lo vimos, el tallo cerebral, que está constituido por el mesencéfalo, puente y bulbo raquídeo. ¿Sí? Esta pues ya no lo leemos, pero ahí está la parte teórica. El bulbo raquídeo, ¿sí? Que es esta estructura que ya también habíamos mencionado, ¿sí? En la cual se forman parte de los núcleos motores y núcleos sensitivos. Y esta estructura que está formado por neuronas de tipo sensitivo que se llama el núcleo olivar, ¿sí? La protuberancia, ¿sí? Ahí se encuentran los nervios trigéminos, el abductor, los nervios faciales y vestíbulo-cocleares, ¿sí? Que son los que se van a encontrar a este nivel del bulbo, del puente o protuberancia. Acá estaríamos ubicándola, el puente o protuberancia. Acá estaría la parte posterior, acá estaría el cerebelo, ¿sí? La vista anterior, acá estaría. Y en la parte superior, aquí sí ya podemos observar, ¿sí? Parte de los tubérculos cuadrigéminos o culículos superiores y culículos inferiores que se encuentran a nivel del mesencéfalo, ¿sí? Acá el puente, acá el bulbo raquídeo. Y acá estarían los centros de relevo de visión, centros de relevo de audición. Estas estructuras son importantes porque ustedes sí las van a observar en la disección regresando a clases, ¿sí? En la parte presencial. Mesencéfalo, el cerebelo, que dijimos que está conformado por dos hemisferios cerebelosos, y se forma esta estructura que parece un gusano que se llama vermis, ¿sí? En el centro
entre los dos hemisferios. Aquí lo podemos ver, la vermis y los dos hemisferios cerebelosos. Y acá lo estaríamos viendo a nivel del metencéfalo. A nivel del diencéfalo ya dijimos que se encuentra el tálamo, el hipotálamo y en la parte superior el epitálamo. ¿Sí? Acá estaríamos viendo esta estructura que es el tálamo. ¿Sí? Acá, hacia acá abajo estaría la hipófisis, acá el hipotálamo. ¿Sí? Y acá vemos, observamos esta estructura que es el cuerpo calloso. ¿Sí? Acá estaríamos viendo estas estructuras comisurales que mencionábamos. El tálamo en sus diferentes regiones, que bueno, pues no vamos a profundizar en cuanto a estas regiones, pero bueno, vemos que está dividido en algunas regiones. Recuerden que este diencéfalo está constituido solamente por grupos de neuronas de tipo sensitivas. ¿Sí? Aquí no había neuronas de tipo motor. Y aquí estarían los diferentes núcleos que acabamos de ver en el otro esquema. ¿Sí? Eso es a nivel del diencéfalo. Luego el epitálamo, que bueno, es la estructura que se encontraría a nivel superior, de la